Vamos dando comienzo al acto público en denuncia de la estrategia imperialista que ha atentado contra los Balcanes, Afganistán, Irak, Libia y últimamente amenaza también Siria. Antes de nada me han dicho que recuerde que hay que apagar los móviles o dejarlos en silencio para que no molesten. Y también, antes que nada, agradecer al CAUN, al Club de Amigos de la UNESCO, que nos haya dado la posibilidad de hacer el acto en su espacio, en su local, que nos haya ofrecido, nos haya abierto las puertas para realizarlo, ¿no? Bien, nuestra plataforma se llama No a la Guerra Imperialista, está ubicada en la región de Madrid y nace nace este año, en marzo, a propósito de la guerra contra Libia, ¿no? En ese sentido, nosotros nos posicionamos por un claro rechazo del imperialismo y no aceptamos equiparaciones entre agresores y agredidos, entre víctimas y verdugos. En ese sentido, no podemos aceptar que se equipare al imperialismo con presuntas supuestas dictaduras, que al final lo que hace es justificar el mismo imperialismo, ¿no? Por tanto, nosotros partimos de un rechazo directo y frontal al imperialismo. También, en ese mismo sentido, denunciamos la actitud de los medios de comunicación que, si bien en pasados conflictos como Irak, pues se cantaban con una posición crítica de denuncia de las guerras de agresión, en este caso observamos cómo los medios de comunicación se ponen del lado de los agresores y se convierten en definitiva en medios de propaganda de guerra que instigan a la agresión y al conflicto. Por nuestra parte, la plataforma no es la primera vez que toca el tema de Siria. Si bien antes lo hicimos de una manera puramente formal o testimonial como comunicado, ya en mayo de este año sacamos un comunicado sobre la situación en Oriente Medio, en los países árabes, donde decíamos, a propósito de Siria, que apelamos a la solidaridad internacional de los pueblos, al antiimperialismo y al ejercicio democrático del derecho de autodeterminación para que se pare el acoso de las potencias imperialistas contra Siria y sea el pueblo sirio el que decida libremente su destino nacional. Entonces, para nosotros el tema sirio es un tema que ya ha sido tocado, lo que pasa es que recientemente y en función de los intentos por parte de las potencias imperialistas de instrumentalizar, como han hecho en el caso libio, al Consejo de Seguridad de la ONU para ir subiendo una escalada de agresión y de actuación contra Siria que diera en última instancia lugar a una intervención militar en este caso en Siria, como ha ocurrido anteriormente en Libia, presuntamente en la defensa de los derechos humanos, pero que tiene como objetivo de fondo, en nuestra opinión, por parte del imperialismo, el objetivo de fondo es tanto un objetivo político de cambiar el régimen del país como un objetivo económico de apropiarse los recursos naturales de los países que agreden y de convertir a los países en plataformas del imperialismo en las regiones donde actúan y donde atacan, ¿no? En ese sentido, para nosotros, el imperialismo actualmente es un nuevo rostro del fascismo que comenzó en Europa en los años 20 y en el caso particularmente de la agresión contra Libia, pues vemos cómo nos recuerda al anterior fascismo italiano, cómo actuaba precisamente contra Libia, interviniendo, agrediendo, conquistando el país y ocupándolo. Y la actual intervención y actuación de los imperialistas de la OTAN pues tiene el mismo trazo y las mismas características que la anterior actuación del fascismo italiano y europeo en los países de Oriente y en los países árabes. Bien, por último también decir que este acto público que realizamos en Madrid ha tenido repercusión a nivel del Estado español y se han interesado por este acto e incluso nos han solicitado que pudiéramos colaborar con otros puntos del Estado para realizar actos similares en Asturias, en Huesca y en Euskadi. Bien, el acto público, como decimos en las octavillas de los medios de difusión que hemos lanzado, el acto público en principio iba a estar compuesto por 3 ponentes. Gracias. Bueno, pues ya llegó el otro ponente. Nos falta, por tanto, un último ponente que es Alberto Cruz. Estamos a la espera de que llegue. Por tanto, contamos con ponentes periodistas que conocen objetivamente y críticamente la situación de los países árabes
Y contamos un poco con el ponente estrella, que es un médico español de origen sirio, un médico que pertenece a la comunidad siria en Madrid y que por tanto creemos que conoce suficientemente de sobra aquella situación, que nos puede hacer una explicación histórica y sobre todo darnos datos sobre los acontecimientos modernos recientes en Siria y que bueno, pues que le une a Siria pues lo que es bueno, pues su pertenencia como ciudadano a ese país, además de su pertenencia o de su solidaridad o hermandad con el pueblo español. Pues bien, voy a pasar ya a presentar a los ponentes, como digo. En primer lugar va a intervenir el médico Mudek Turmani, que es presidente de la Asociación Médica Hispano-Siria, que lleva ya 40 años viviendo en España. A continuación intervendrá el periodista Manolo Revuelta, que fuera director del otro país, entre otros muchos cargos, en fin, que no viene al caso. Yo le conocí, por cierto, en la presentación de un libro de Michel Colón en la universidad, del juego de la mentira, hace ya un poco en nuestra relación. Y por último tendría que venir Alberto Cruz, que está a la espera, no sabemos si al final qué problemas habrá tenido. Alberto Cruz, que recientemente, por cierto, ha aparecido precisamente, le han hecho una entrevista en Telesur a propósito de los acontecimientos en el mundo árabe. Así que, sin más preámbulos, damos paso a Mudek Turmani, médico español de origen sirio. Buenos días. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias a la plataforma por brindarnos esta oportunidad para, por lo menos, exponer las realidades de lo que ocurre ahí en Siria, porque el motivo de esta intervención fue exponer los últimos acontecimientos de lo que ocurre en este país. Y segundo, por supuesto, dar las gracias a todos los presentes por acudir a este acto. Desde luego, para entender lo que está pasando ahora mismo en Siria, en la región y en todos los países árabes, hay que remontarse y hay que a los años 1818, porque ver las cosas como ocurren ahora mismo y minimizar la cosa a que hay una dictadura, hay que desmontar la dictadura, el grito del pueblo por la libertad y la igualdad y no sé cuántos. Todo esto es un maquillaje de un proyecto grande que se inició en el 1818 con el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, y luego con Harry Truman, el que dos años, no, en el año 1900, en el 1820, por ahí. Entonces, dijo una frase, y que creo que esta frase puede explicar mucho. Dijo Truman, y esto fue después del Holocausto, que tengo que responder a cientos de miles de personas deseosos del éxito del sionismo, y no tengo cientos de miles de árabes entre mis electores. Estas son las palabras de Truman. Entonces, a continuación, en el 1900, esto ya un siglo más tarde, en el 1916, salió el plan de Sykes-Picot. Creo que todo el mundo sabe quién es Sykes y quién es Picot. Sykes es inglés y Picot es americano. Entonces, han puesto un plan. Este plan fue dividir la zona, porque estaba bajo el dominio otomano, y justamente el trabajo más laborioso fue en la zona del Oriente Medio actual. Cuando era la Gran Siria, o Gran Asiria, que era Siria, Líbano, Jordania, Palestina, Irak y Eskenderun, que ahora está bajo el dominio otomano, y el Líbano. Y según el plan que han puesto y fue llevado a cabo, se segregó de Siria lo que es toda la costa para dejar a Siria con la mínima costa posible, y crearon lo que es el Líbano. Palestina, que fue bajo el dominio otomano y luego pasó al dominio inglés, porque allí fue el compromiso de Harry Truman, y
y estudiado posteriormente con Balfour, el acuerdo de Balfour, que todo el mundo, el compromiso de Balfour, de crear un Estado judío en Palestina. Entonces, esta trayectoria histórica, si entramos con detalles, que yo no soy historiador, soy médico, pero bueno, quiero decir esto para que uno sepa que la cosa que ocurre ahora mismo es un nuevo Sykes-Picot. Un nuevo Sykes-Picot. Intentaron llevar a cabo el nuevo Sykes-Picot con varias guerras. Con la guerra del 48, con la guerra del 66, del 67, la guerra famosa de los 6 días, y luego con la guerra del 73, luego con la invasión del Líbano en el 2000, luego con el ataque al Líbano en el 2006, luego la invasión de Irak. Antes de la invasión de Irak han dado mano libre a Saddam Hussein para invadir a Kuwait, y fueron palabras de la embajadora americana en este país, en Irak, que con Kuwait haz lo que quieras. Y cuando llegó a Kuwait, bueno, levantaron las manos, echaron las manos sobre la cabeza, que Dios mío, ¿qué hace? Y al mismo tiempo fue una cosa pactada con el gobierno americano. Después de Kuwait, la invasión de Irak, pensando en que cuando acaban con la invasión de Irak, en 3 meses iban a dar la vuelta a Siria. ¿Motivos? Pues muy claros. Porque Siria es el único país, y no es porque yo soy de origen sirio, sino Siria, y quien sabe la historia de esta zona, es la única roca, la única piedra, el único pilar que ha hecho fracasar todos los proyectos americanos o imperialistas en la zona. Han dominado, bueno, le han dado el nombre, como quien dice, a este país como miembro del eje del mal. Y luego el país que apoya al terrorismo. Y luego el eje chiita, Irán, Siria, Hezbollah. O sea, cualquier nombre que saben que tiene apoyo, entre comillas, popular en la zona por fomentar cosas religiosas, étnicas, que pueden penetrar en la sociedad y pueden llegar a lo que buscan. Entonces, yo en una palabra quiero dar cuenta de una cosa muy importante, que Siria ahora mismo es lo que intentan que pague la factura de todo lo que ha hecho a lo largo de la historia de esta zona hasta este momento. Entonces, con todas las guerras que han ocurrido, no han conseguido nada más que más firmeza, sobre todo a nivel de Siria, más panarabismo, porque el partido que gobierna ahora es un partido panarabista, y la manera de debilitar a la zona, porque es una zona multicultural, multiconfesional. Siria, bueno, todo el mundo sabe que es la cuna de las civilizaciones. En Siria la convivencia religiosa es admirable, nunca se hablaba allí de religiones, nunca ha habido una guerra civil en este país. Entonces, y por supuesto, cuando han dividido la zona entre Francia, cuando pasó de los otomanos a los franceses e ingleses, los rusos han dicho, bueno, ¿y la parte nuestra qué pasa? Porque, claro que sí. Entonces le han dicho, bueno, pues tú te quedas con una influencia en la zona, que no se preocupe, pero nosotros lo que nos interesa ahora, después de han creado el estado de Irak, y han quitado la parte de Mosul, Basora, pero bueno, pues nosotros nos interesa Siria y nos interesa Palestina, porque el oleoducto tiene que salir de Basora y tiene que atravesar Siria y llegar a Haifa hasta el Mediterráneo. Entonces esto es nuestro, esto es innegociable. A Turquía le han dicho, bueno, pues tú vas a llevar la zona más fértil de Siria, que es la parte de Esquinderún, que no es una parte pequeñita, es una parte que forma casi el 30% de la superficie, no llega al 30, pero casi de lo que es el territorio de Siria actual. Y es un golfo marítimo, da al Mediterráneo, angular, que esto es muy importante, y se quedó para los otomanos. Entonces, para asegurar el dominio, han creado el reino hashemita,
porque Siria pertenecía al rey Hussein con Abdullah, el hashimita, y le han dicho, tú te quedas allí en Transjordania o Cisjordania, ¿vale? Y ahí ya te quedas tú con tu reinado y no te preocupes que estarás subvencionado y no te va a faltar nada. En Arabia Saudita han hecho lo mismo con la familia saudí, y les han dejado tal cual, y hasta el momento, pues casi la mayoría analfabetos, o sea, no, sin preparación ninguna, porque si quieren hasta la barra de pan se la tenían que llevar de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Bien, entonces con toda esta trayectoria y con todos los cambios que han habido, y con el nuevo Oriente Medio, cuando con Elie Wiesel en la invasión o la guerra del Líbano en el 2006, sí, asistió a una reunión con el gobierno de aquella época en Beirut y declaró que estamos asistiendo al alumbramiento del nuevo Oriente Medio. Entonces, como he dicho antes que en toda la historia de guerras y intentos, tanto a nivel político, diplomático, no han conseguido lo que querían, entonces entrar y fragmentar a este país, Siria concretamente, es hacer lo que querían hacer y han hecho en Irak, fragmentarlo a nivel étnico, religioso, que es la mejor forma para debilitar al país y dominarlo fácilmente y con el menor coste posible. Y ahora lo que están intentando es meter al país en una guerra civil para declarar luego una guerra oficial, una guerra y con dolor y hasta en parte angustia, apoyado por los países árabes, por la Liga Árabe. De hecho, en los últimos acontecimientos ha pasado de los estatutos y de la constitución de la Liga Árabe y ahora imponen lo que quieren y hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Y todo mandado primero y preparado por los asesores políticos, no digo del presidente Obama, sino del gabinete de la política estratégica exterior americana, porque todos sabemos que la política de Estados Unidos va preparada a 20 años vista, 25 años vista. Y la política, cada vez que se cambie un presidente, se puede cambiar dentro del país, pero fuera del país la política es la misma. Venga quien venga y vaya quien vaya. Entonces, ahora lo que están intentando con Siria es meter al país en una guerra civil y fragmentar al país en 5 zonas. Una musulmana de pertenencia wahhabí, dominada por Arabia Saudita, coger toda la costa y crear el Gran Líbano, que es el norte del Líbano, con toda la costa siria, o sea, Siria se queda sin costa y ya se junta con la frontera en el norte con Esquindirún, y crear una zona cristiana y emigrar a todos los cristianos del centro del país a la costa. En la parte más adentro, o sea, sin llegar a la zona centro, es crear como un estado alauí. Y luego, en la parte sur, crear una franja de los drusos, pero les han exigido, han hablado con jefes de ellos, de que tienen que firmar un plan de paz con Israel duradero y una zona desarmada. Y lo mismo en la frontera con Irak y Turquía. O sea, fragmentar al país, subdividirlo, y entonces ya sería muy fácil de dominar. Y esto es lo que dijo Kissinger en el año 85. Dijo que para llevar nuestros proyectos en la zona de Siria a cabo, hay que fragmentar a este país. Este país fue dividido y ahora hay que proceder a subdividirlo, porque si no, no hay forma para hacer nada en esta región. Entonces, ahora ya con esta noción, que yo tampoco soy un historiador, pero esta noción que sabemos todos los sirios y nuestros hermanos también libaneses, porque son de la zona, somos lo mismo, únicamente los franceses nos han puesto el nombre de libanés y francés. Somos sirios todos, por lo menos bajo mi punto de vista.
Mi respeto a la identidad libanesa de mi compañero. Entonces, ahora lo que pretende, y por supuesto, aprovechando, porque cuando uno quiere llevar un objetivo a cabo, tiene cartas. Juega la primera carta, la segunda carta, la tercera carta, etc. Entonces, la primera carta, las guerras no han podido. Además, guerras oficiales o oficialistas. Segundo, crear revueltas, que nuestro país ha pasado por varias y ha podido ensayar. Entonces ahora están jugando la carta de la dictadura, de que es un país que estaba gobernado 40 años por un señor, por un partido, por no sé cuánto, y ahora ya necesitan democracia, necesitan libertad, necesitan... Bien. Empezaron las revueltas pacíficas, verdaderamente pacíficas, y la gente lo que ha pedido era lógico, razonable y además necesario. Libertades políticas, democracia, pero bueno, cada país tiene su estructura y cada región tiene su configuración. Democracia en Siria, vale, pero democracia a base de qué? En Siria, en el Líbano, en toda nuestra zona necesitan una democracia, pero una democracia nacional, una democracia que nazca de un feudo nacional, una democracia donde no gane el partido que más dinero tiene y más bocadillos de sardinas y de vino tinto puede dar en sus mítines. Porque si en una democracia anárquica, que entre cualquiera, pues te viene un partido con 20.000 millones de dólares, y este compra a los votos que quiera y sale. Y luego te firma paz con Israel, el petróleo lo puede explotar Estados Unidos como quiera, el gas también, etcétera, etcétera. Y quiero hacer hincapié en que Siria es un país epicéntrico, o se puede llamar epicéntrico, de todo lo que es el mundo mediterráneo y entre los 5 continentes. O sea, esto hay que mirarlo bien porque es muy importante. Entonces, una democracia, y esto es lo que proclamaban la gente que se echó a la calle al principio, una democracia nacional, perfecto. Libertad, bueno, pues si tú trabajas sobre una democracia nacional y puedes esbozar una democracia nacional, es que la libertad la tienes. Porque pasar de una libertad a un libertinaje, sea político, sea social, sea cultural, es muy fácil. Es muy fácil, en una semana. Entonces, democracia, sí. Libertad, sí. De hecho, hace 5 años, el Partido Baas, que ahora está en el poder, ha hecho un proyecto de reformas, pero no se llevó a cabo porque también el que vive en la zona sabe, y yo no quiero disculpar a nadie, yo digo que han tardado mucho, tenían que tomar la iniciativa en llevar estas cosas a cabo hace años, pero es que Siria, entre el asesinato del Harim, entre la guerra del Líbano, entre cuando le encargaron, según el acuerdo del Taif en la Arabia Saudita, que tiene que ser como si fuera el gendarme entre todas las facciones libanesas que estaban ahí, sí, se mataba, por ejemplo, según el DNI, todo el mundo lo sabe. Y esto es lo que quieren hacer ahora en Siria, y ha habido casos. Ayer, por ejemplo, en una emboscada al lado de una base militar han matado a 6 pilotos y a un técnico y a 3 funcionarios. Ayer mismo. Entonces, la gente cuando se echó a la calle al principio pedía democracia, pedía libertad, pero libertad nacional, democracia nacional, etc. Y el gobierno en general, yo digo, el presidente estaba de acuerdo y empezó con las reformas. Ha sacado la ley de los partidos, ya se han formado partidos, pero es que los medios de telecomunicación internacionales no sacan nada, no dicen nada, porque no quieren que Siria lleve ninguna reforma, ninguna mejora, porque esto no es el objetivo, porque si saben que estas reformas se llevan a cabo, el estado estructural del país se queda tal cual, se queda un país que defiende la identidad árabe, la persona árabe, y cuando digo la identidad, entra la persona, la lengua, la historia, y el presente y el futuro.